Hola, hola hermanos y amigos todos. Estamos a ver otra vez aquí y ya vamos por el tiempo ordinario, pero el 32. Es 10 del 11 del 2019. Es del ciclo C. Y es Lucas 20, del 27 al 38. Como para empezar, diríamos, para darle sentido a lo que vamos a reflexionar, que ahora lo leeremos, dice así: lo que hoy eres para Dios, lo serás para siempre. Voy a traer la lectura que está más concisa y más breve en este pasaje. Leemos. Se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, que se case con la mujer y dé descendencia a su hermano. Habían 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y los 7 se casaron con ella. Al resucitar, ¿de cuál de ellos será la mujer? Jesús le contestó: en la resurrección serán como ángeles. Moisés, en el episodio de la zarza, llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Pues haciendo esta advertencia, vamos a empezar la reflexión. Es un episodio extraño, porque resulta imposible de entender si no tenemos en cuenta los datos siguientes. Primero, los saduceos creían que ellos eran descendientes de Salón, uno de los principales sacerdotes del tiempo de David. Segundo, además, los saduceos pertenecían a la aristocracia religiosa. Y tercero, el sistema del liberato no pretendía proteger a la viuda, sino ofrecer al varón una descendencia. Es una actitud machista, patriarcal. Pues bien, dentro del círculo familiar, seguramente la herencia del patrimonio es evidente. Ese patrimonio
económico. Y el relato es descaradamente androcéntrico, que quiere decir en nuestra lengua machista. Es decir, el varón es quien lleva los pantalones, la iniciativa, todo en la familia, aquella económica. Y a la mujer el que tiene una mujer, lo que espera de ella es que le dé a luz un hijo. Nada más. Después también se trata, pues, viendo esta situación, por tanto, de una situación claramente de desigualdad entre el hombre y la mujer. Si quieres saber más de esto, yo tengo unos vídeos, muchos, por lo menos 14 y 16, que hablan en la igualdad del hombre y la mujer según Dios. Y la mujer aquí queda mal parada y no protegida por el varón. Es utilizada y humillada. Por eso los saduceos no creían en la resurrección. Y por eso también plantean a Jesús este caso que acabo de oír para hacer ver que esa esperanza entrañaba contradicciones y decían ellos sin solución. Es lo que menos nos interesa. En este relato es el caso esperpéntico de los saduceos que le presentan a Jesús y tampoco interesa en la respuesta de que da Jesús. Porque si lo vemos bien, el tema de la sexualidad, aun cuando que aquí, si nos fijamos un poco, el Evangelio estaría enseñando que el sexo es asunto de esta vida y no de la otra, como piensan los fariseos, después de la muerte. No hay que olvidar, hermanos y amigos, que en la ley del liberato lo que estaba en juego no era la sexualidad, sino la descendencia, si tenía hijos o no tenía hijos, y la posesión de la herencia, la economía, cosa que en el caso de que haya otra vida, que la hay, por supuesto, es un asunto que ya no interesa la respuesta de Jesús, y Jesús no le da. A los fariseos quieren dejar claro, ante todo, que la postura que mantiene con firmeza Jesús es la postura de la fe. Y también unida a esta fe es la esperanza en la resurrección, como es el premio que premió el Padre Dios a Jesús por ser fiel hasta la muerte, y esta muerte en cruz. Pero no solo eso, lo que estamos comentando. Además Jesús, como listo, aprovecha el caso propuesto por los saduceos para afirmar
que los seres humanos somos hijos de la resurrección y que estos hijos dependen de su destino definitivo y último. Y claro está, participamos ya de ese destino final. ¿Todo esto por qué? Hay que darle respuesta. Porque la resurrección, es evidente, pertenece al futuro. Pero de ella podemos decir que en cierta medida ya ha llegado a cada uno de nosotros. Está en nuestra vida. Cada vez que amamos, cada vez que damos la vida por los demás, estamos resucitando. Ahora la pregunta es obvia. ¿En qué sentido vamos a ver si lo encuentro? ¿Y con qué consecuencias? Y en cuanto que por lo que afecta a nuestra vida presente, todos los humanos somos iguales. Hombre, mujer, niño, joven, como iguales son los ángeles del cielo, los ángeles de Dios. Vamos a resumir esto ahora mismo. Es un poco largo, pero así es. Concretando mucho, diríamos, y esto es cierto, que al morir amanecemos a nuestra identidad. ¿Te acuerdas quiénes somos? Somos plenitud, somos vida, no somos pecado, ni culpa, ni malicia, sino que somos todo gracia. Pero, ya que el ego encuentra también su final, diríamos, no porque muera, el ego no muere, sino porque se descubre que nunca había existido, salvo en nuestra propia mente, que según Santa Teresa es la loca de la casa. Hay que acallar la mente y hablar con el corazón. Es decir, al despertar, cuando despertamos de este sueño, de este no saber, de este ir buscando, descubrimos lo que siempre habíamos sido. ¿Qué habíamos sido? Por salir del Padre, uno con todos, y que habíamos olvidado. Es decir, podemos decir con razón, tomando prestado el título, la muerte es un amanecer. Cuando morimos, nos transformamos. ¿Y qué se queda aquí? Los despojos. Ahora ni los despojos, porque nos quema o lo queman a la gente, pues la ceniza, uno los tira al mar, otro a la tierra. Y lo que es permanente y no puede morir es lo que siempre hemos dicho,
El coche es limitado, que es la estructura humana del cuerpo, del sentimiento, en fin, lo que nos hace razonar. Y lo que no muere nunca es la conciencia de ser lo que somos. Y ese es el que conduce al coche. El volante lo lleva la conciencia. Pues bien, hasta ahí lo dejamos, pero tenemos que aterrizar más para poder entender. Vamos a ver si lo hacemos. Es que esto es muy interesante, porque habla de la resurrección, que es la máxima fuerza que tiene el cristianismo. Jesús ha vencido la muerte a través de la resurrección. Lo hemos dicho al principio. Había una máxima, y era: lo que hoy eres, somos, para Dios lo seremos siempre. Como hemos sido concebidos, así vamos a ser siempre. Aquí se ve que Jesús no responde a la pregunta, pero trata de mostrarles que es la postura suya de los fariseos, de los saduceos, absurda. ¿Y por qué es absurda? Pues sencillamente la razón, el pensamiento, no tiene datos ni puede tener para ello. Entonces consideremos que la persona, como todo ser vivo, ninguna posibilidad de conocer el más allá, porque considera la permanencia en la vida como el valor supremo y su pérdida como el mal supremo, porque la amamos tanto que esa es la realidad. Claro, la muerte como limitación radical, tenemos que pensar que no es un accidente. Por eso nos gustaría superar un dilema, sino que pertenece a la esencia de nuestro ser, la muerte, como tal. Por tanto, ¿qué? Dirían algunos, es ridículo que le exijamos a Dios, como algunos hacen, que nos saque de ahí, de la muerte. ¿Qué pasaría? Le estaríamos pidiendo que dejáramos de ser lo que somos, humanos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la solución? Pues la solución es la razón de ser, la conciencia que somos. No está en mí, sino en el otro. Y ese otro, por supuesto, es Dios. Si mi fundamento está en el otro, Dios, entonces es lógico, el valor supremo para mí no seré yo, sino el otro. Y el otro es Dios. Esa referencia, hermanos y amigos, a otro, que es Dios, me permite desplegar posibilidades, y estas
infinitas, a pesar de la limitación que tenemos tú y yo. ¿Y esto por qué? Pues sencillamente porque da sentido a mi vida. Sería descubrir las posibilidades que tengo de identificarme con el ser que mantiene, que me mantiene en el mismo ser. Esa referencia a Él, al Dios, al Padre Dios, daría sentido a mi vida. Es decir, y termino, para Dios todo es ¿qué? Un eterno presente, y yo puedo experimentar esa presencia de lo eterno. Vivirlo ahora es lo interesante en esta tierra. Por eso aquella frase, intentemos vivir el cielo aquí en la tierra y no dejarnos para la eternidad. Dios, nuestro Dios, no es, como ha dicho el texto, no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues entonces hagamos la experiencia para poder vivirlo ahora, en este momento, en esta hora, en nuestra vida. Este es el resumen más completo. Ahora, como siempre, vamos a hacer pues esa petición y también como resumen en plegaria, dando gracias por lo que y podemos descubrir. Señor, gracias por darnos tu vida. Desde el instante en que fuimos engendrados hasta después de nuestra muerte. Somos plenitud, somos vida. Tú eres un Dios de vivos, como has dicho, y dice el texto. Tu voluntad es que vivamos para siempre. No pides sacrificios como los antiguos ídolos, ni tampoco despreciamos la vida, tu don más valioso. No sabemos el día ni la hora en que nos visitará la muerte. Esto es verdad. Pero cuando entregamos nuestro último aliento en tus manos, la confianza, confiamos en que nos insuflarás de nuevo tu espíritu, como hiciste con tu Hijo, Jesús, y ya no moriremos nunca. Ese día escucharás nuestra voz y responderás a nuestra súplica. Desvelados del sueño del sepulcro, podremos contemplar tu rostro y el de nuestros hermanos que nos han precedido antes. Gracias por tu palabra, Señor, que nos llena de esperanza. Gracias por hacernos dignos de participar en esa nueva creación, donde todos seremos semejantes, como dice el texto, a los ángeles. Pues bien, hermano, ahí dejamos la reflexión para meternos después en otra, que ya sería pues
lunes del tiempo ordinario, el que hemos comenzado, del 32. Un abrazo muy grande, que podamos entender algo de esto y rumiarlo como hace el cabello, con su comida y con su bebida, para que entonces lo gustemos bien. Porque lo interesante, y te invito a ello, es contemplar más que meditar, aunque hace falta las dos cosas. Jesús no meditaba, Jesús contemplaba. Y tal era de donde se saca esa contemplación, que cuando hablaba con su Padre, Dios, nuestro Padre, le decía Abba, Padre, que quiere decir papaito. Y cuando habla uno así, es como el que habla como un niño. Un niño no tiene palabras, sino simplemente balbucea, papaito. Y Jesús le llevaba las noches enteras, sobre todo cuando tenía que tomar algunas decisiones, la elección de los apóstoles, en fin, cualquier circunstancia difícil, ahí estaba. Pero según sabemos, ni iba al templo, sino en la montaña, se dirigía al Padre y decía eso, Abba, Padre. Es decir, contemplemos las maravillas de Dios a través de Jesús, en el Evangelio, y gustémosle, contemplémosle. No, el rezo a veces nos lleva a la rutina, no sale del corazón, sino de los labios, y eso no es bueno. Hace falta ser contemplativos, como así decir, y dicen algunos, en medio del mundo. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Un abrazo fuerte de este cura que me dice del tabique, porque a mi padre se lo decía, porque se llama Paredes, de apellido. Pues bien, hasta otra. Gracias.